Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias a Dios que el día de hoy vamos a comenzar con lo que son las clases aquí en lo que es Campus Gracia Urbana, en Campus GU. Y ya nuestros hermanos van a comenzar a pasarles el link. Estoy tratando de cuadrar esto bien. Qué alegría la verdad estar acá presentes todos juntos. Y bueno, Campus GU en realidad es la plataforma que teníamos de las clases de teología sistemática, de la formación teológica de nuestra iglesia, que la compartíamos libremente con todos los hermanos que quisieran poder compartir con nosotros lo que saben, lo que han aprendido y también aprender de lo poco que podemos enseñarles. Y vamos a caracterizarnos por tener clases de la bandera virtual, así como está ahora este video, los días como hoy. Luego de la clase vamos a tener una reunión Zoom con las personas que deseen participar. Ni bien termine esta clase, se va a poner el link en esta misma clase, en los comentarios, se va a poner el link del Zoom. Y las personas que quieran participar van a poder entrar y hacer sus preguntas. Porque a veces el tema se puede extender. Hay muchas preguntas. Entonces vamos a hacerlas. En este momento también voy a poner en los comentarios un link donde está el material para esta clase, el material de los alumnos para esta clase. Es un link de Drive para que lo puedan descargar, un link abierto para que lo puedan descargar. Así que, sin más, vamos a empezar. El tema que vamos a empezar el día de hoy es ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos a tener este tema casi por todo el año, intercambiando días. Un día vamos a estudiar lo que es la currícula de doctrina de las Escrituras, otro día vamos a estudiar otro tema. Pero la clase de hoy es ¿qué es la Biblia? Y la pregunta, ¿es ella confiable? Así que vamos a empezar con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a partir de la palabra de Dios para ir construyendo en el camino. Recuerden que estas clases son nivel pastoral. No, esto es una clase de un seminario erudito. Esta es una clase para todo tipo de cristiano. Y estamos contentos de hacerlas. Estas son las clases más bonitas. Las clases más bonitas. Poder enseñarle a todos mis hermanos de cualquier denominación lo que es la palabra del Señor. Porque estamos unidos en Cristo y somos un cuerpo. Amén. Entonces, primero vamos a hacer una oración y después vamos a comenzar este estudio hermoso de qué es la Biblia y si realmente es confiable. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, queremos darte gracias por este momento que nos permite, Señor, poder compartir, Señor, de tu palabra, poder aprender, Señor, acerca de tu misma voz hablándonos, Señor. Esta palabra inerrante, infalible, suficiente para nosotros, Señor, que tanto amamos porque es tu voz hablándonos. Gracias. Y abre nuestro corazón para poder realmente entender lo que tú quieres decir, Señor, y para poder anhelar aprender más y más y más de todo lo poco que vamos a aprender hoy. Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. Magnifícate y glorifícate en medio de estas enseñanzas. Gracias, Dios, por la oportunidad de tener la plataforma de internet, porque a pesar de las circunstancias de este mundo, tú nunca abandonas a tu iglesia y estás ahí siempre, Señor, a nuestro lado para poder seguir aprendiendo de ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a 2 Timoteo. Acompáñame, abre tu Biblia o tu aplicación a 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Este es un texto que es bastante conocido, ya porque acá estamos en cristianos. Dice la palabra: esfuérzate por presentarte, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Amén. Vamos a partir de esto. Algunos dicen, bueno, está bien, esto es para los pastores, para los exégetas, para aquellos que estudian la Biblia, para aquellos que van a predicar. Pues no, es para todos. Todo cristiano tiene en su conciencia el deber de ser aprobado como un obrero, como un creyente, como un hijo de Dios, que no tiene que avergonzarse por interpretar mal. ¿Por qué? Porque cuando tú interpretas mal la escritura, estás haciendo que Dios diga algo que no dijo. ¿Te das cuenta? El Señor conoce tu corazón y sabe cuando
simplemente tenemos una postura errada, porque de repente, como una vez dijo un hermano en el cielo, nos va a caer un cocacho a todos, porque de hecho que tenemos errores, somos humanos, en cuanto a nuestra interpretación. Nadie puede decir yo soy el 100% dogmático y bíblico, en temas no fundamentales, por cierto. Pero tenemos que tener nuestra conciencia limpia de que hemos trazado la escritura tal y hemos hecho el esfuerzo tal de entenderla en su contexto, tal como Dios la ha escrito, para poder decir, Señor, acá está, esto es lo que he entendido, tú me has inspirado, tú me has iluminado con tu Espíritu Santo y esto es lo que he entendido, ¿no? Así tu conciencia va a estar bien delante del Señor, que has interpretado correctamente la palabra de Dios. Porque recuerda que de repente una persona puede estar interpretando correctamente para predicar en el púlpito, pero tú interpretas también para poder predicar allá afuera, para poder predicar adentro de la iglesia, enseñando fuera de la iglesia, enseñándole a tus hijos, enseñando a tu familia, enseñando a tu hermano, a tus padres, a tus vecinos. Así que no queremos ser avergonzados, ¿verdad? Queremos que el Señor realmente se glorifique en medio de nuestras interpretaciones. Así que vamos a empezar. Primero, no sé si te ha pasado, ¿no? Si hablamos de la Biblia con personas no cristianas o algunos de la teología liberal, ¿qué dicen? Tiene errores, ¿no? Comienzan con sus inconsistencias, a veces por falta de conocimiento o por un paradigma que tienen, ¿no? Otras veces, otra pregunta que a veces me hago es ¿por qué los cristianos aprecian la Biblia, ¿no? Y uno dice, bueno, porque contiene la verdad, pero realmente si uno se llama cristiano, una de las cosas que debe anhelar y que en su corazón debe estar desesperado por hacer, siempre es escuchar la voz de Dios. O sea, debe estar desesperado y apasionado por leer la Biblia. ¿Amén? Ella es nuestra fuente de la verdad. Es como digamos que primero aprendemos acerca de la salvación. ¿Cómo la aprendemos? En la Biblia. ¿Dónde está el mensaje que salva nuestra alma? En las Escrituras. Entonces, es el medio de gracia. Es el medio por el cual el Señor, por medio de su Espíritu Santo, usa para cambiarnos, para transformarnos, para acercarnos a Él. El mensaje no viene de fuera de las Escrituras, viene de las Escrituras. Entonces, Dios nos dice que leamos y estudiemos su palabra. Y de hecho, hubo un tiempo, para los que no conocen, se llamaba la Reforma Protestante, donde Dios liberó su palabra de la cautividad y la oscuridad en la cual se encontraba. Era un tiempo en el que la iglesia, bueno, si eras un creyente genuino y sincero, de todas maneras no escuchabas ni siquiera la palabra de Dios predicada en tu idioma. No había forma de que la leas, pero el Señor utilizó a muchos hombres falibles como nosotros para que su palabra fuera predicada, para que su palabra fuera traducida a los idiomas de muchas naciones y en este momento tú puedas tener una Biblia en tu idioma aquí donde estás. Y este trabajo sigue. Yo veo que hay hermanos de organizaciones que están llegando a pueblos de los más recónditos, traduciendo Nuevos Testamentos, Antiguos Testamentos o Biblias completas para que estos pueblos puedan realmente estudiar la palabra de Dios, pueda venir el despertar que trae el Espíritu Santo a través de su palabra y nazca de nuevo estas personas. El Señor quiere que el mundo sea salvo y está trabajando arduamente a través de muchos ministerios que el Señor está usando y hay que darle gracias siempre a Dios por esto. Es hermoso lo que el Señor está haciendo en este momento, en estos tiempos. Muchas personas, hermanos, han dado su vida en la historia de la iglesia, han dado la vida para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos una copia de la palabra de Dios. Han dado su vida. Y eso realmente tú debes valorarlo. En este tiempo no es pecado para nadie tener una copia en su idioma. Hubo un tiempo en que sí, ¿no? La iglesia organizada, la iglesia más grande, la iglesia que tenía el poder y el control, digamos que como decía Martín Lutero, la iglesia estaba atrapada en un sistema babilónico, en un sistema que sometía incluso a los reyes, que todos le besaban la mano al rey del mundo disfrazado de cristianismo. Y en este caso, en ese tiempo, que es muy diferente que el de ahora, cuando tú querías decir, pero el pueblo tiene derecho a leer las escrituras, eras tildado de hereje o de rebelde contra el sistema y generalmente eras ejecutado. Pues ahora tú no, ahora nadie te ejecuta por eso. Entonces, dale gracias a Dios por lo que tienes en la mano. En este mismo momento, en muchos países, está prohibida la Biblia. Tiene que entrar, como decimos acá en el Perú, por lo bajo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, yo leí un documental, bueno, era un video, pero salían letras, donde hablaban acerca de la iglesia en lugares como Corea del Norte. Era basado en un libro de misiones. Y hablaban, por ejemplo, de personas que, por ejemplo, arrancaban una hoja de la Biblia y hacían reuniones clandestinas, pero si venía la policía de Corea del Norte, agarraban ese papel
se lo metían a la boca, se lo comían, para que, no, para que cuando le hagan una requisa no descubran que estaban leyendo de repente una porción de los evangelios en su idioma, pero en secreto. A ti no te pasa eso, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, valora todo lo que Dios está haciendo en estos países occidentales. Es nuestro deber prepararnos, es nuestro deber tener iglesias fuertes y es nuestro deber luego ir y conquistar estas naciones, no escondernos debajo de la cama. Entonces, vamos a ver, después de hablar todo esto, de ver qué tal motivación debemos tener, porque, wow, entonces es un privilegio tener las escrituras en nuestras manos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantos cristianos, y seamos sinceros, leen muy poco sus Biblias? ¿Por qué tantos cristianos leen muy poco sus Biblias? O de repente solamente leemos un versículo como si fuera el horóscopo. ¿Y por qué? Pregúntate eso y respóndete tú mismo. Porque de repente conoces a quien hace eso. Yo sí. Yo lo hice un tiempo. Así que me arrepiento. Vamos a entender una cosa. Pablo le dice a Timoteo que maneje la palabra correctamente. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que trazar la Biblia como es, tienes que entender la Biblia en su contexto. Timoteo, el Señor ha mandado su palabra, su voz, en un contexto. Y se tiene que entender lo que Dios ha dicho, como Dios lo ha dicho, para lo que Dios ha dicho. ¿Bien? Entonces, cuando se trata de estudiar la Biblia, se requiere un pensamiento y una práctica intencional. Y eso es lo que vamos a hacer en estas clases. ¿Amén? Entonces, si tienes alguna pregunta sobre por qué los cristianos leen muy poco sus Biblias, en la reunión de Zoom, después apunta tu pregunta, entras al Zoom y charlamos de eso. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, a lo que íbamos, después de esta introducción. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Vamos a hacer algo. La que nos va a responder qué es la Biblia es la misma Biblia. Y no es un argumento circular. He visto que algunos dicen, bueno, tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Pero hay que entender que la verdad para nosotros, Dios mismo ha inspirado. O sea, estoy hablando de los cristianos, estoy hablando entre cristianos. Entre cristianos. Y entre cristianos sabemos y estamos seguros, porque a menos que no pienses esto y no eres creyente, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Por tanto, es Dios hablándonos. Y si es Dios hablándonos, que ahora lo vamos a ver, entonces tú debes estar seguro de que lo que la Biblia dice es cierto. No es un argumento circular cualquiera. No es un argumento falaz que puedes tú tomar y decir, bueno, pero no es posible. No, si tú eres cristiano, tú no puedes decir esto. ¿Te das cuenta? Al fin y al cabo, Dios es un fin último. Por tanto, no todos los circulares son malos. Porque es nuestra gran presuposición. Todos partimos de una base epistemológica, o sea, una base de conocimiento, de razón, que no se puede comprobar, que no se puede evidenciar. ¿Por qué? Porque si no caerías en un círculo vicioso evidenciando la evidencia de la evidencia de la evidencia. No. Todos, los ateos, los creyentes, cualquiera parte de una base que no puede probar y de ahí construye. Pues nosotros partimos de la base de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, suficiente, inerrante y es la voz misma de Dios. Por tanto, todos los seres vivos, pensantes, somos presuposicionalistas. ¿Entiende? Apunta esa palabra, presuposicionalista. Presupones una idea y luego construyes. La de los cristianos es que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. No hay más que comprobar. Entonces, vamos a ver qué dice la misma Biblia y vamos a leer algunos versículos. Si quieres más versículos, luego entras al Zoom, porque si no, no terminamos la verdad. Nos leeríamos todo el libro. Así que vamos a algunos versículos escogidos para estudiar un poco qué es lo que dice la Escritura acerca de la Escritura. Vamos al Salmo 12, verso 6. Vamos al Salmo 12. ¿Qué es la Biblia? El Señor nos habla en el Salmo 12, verso 6, y dice, las palabras del Señor son puras, son como plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Es interesante. Vemos el texto y vemos y nos preguntamos, ¿qué es la Biblia? Las palabras del Señor. ¿Qué es la Biblia? Las palabras del Señor. Cuando tú dices algo, son tus palabras. Cuando el Señor habla, es la Biblia. La voz misma de Dios, esa es la Biblia. Apunta, ¿qué es la Biblia? La palabra del Señor. ¿Qué es la Biblia? La voz de Dios. La voz misma de Dios, esa es la Biblia. Y esa voz, por lo mismo que es la voz de un Dios santo, la voz de un Dios que no tiene errores, de un Dios puro, es pura. Es decir, no tiene contaminación. Su palabra no es como una masa que tenemos que estar sacándole las impurezas para poder ver realmente qué tan clara está. La palabra de Dios es clara, es
pura. Hay una palabra antigua, de repente que de los tiempos de nuestros abuelitos, que seguro algunos jóvenes acá no entenderán, pero apúntala para que la aprendas, porque no es malo aprender, se llama perspicua. La palabra de Dios es perspicua. ¿Ya? Perspicua, apunta. ¿Ya? Aunque de repente es una palabra, tú dirás, pero esa palabra lo usaba mi bisabuelo. Pues apúntalo para que sepas. Aprende a culturizarte. La palabra de Dios son pura, es limpia. ¿Entiendes? Es limpia. Amén. Es clara. Entonces, primero iniciamos entendiendo, como dice el Salmo 12, como Dios nos dice la palabra del Señor. Eso es la Biblia, la palabra del Señor. Una palabra clara, una palabra limpia, una palabra pura. Amén. Vamos a otro salmo, vamos a seguir aprendiendo cómo Dios nos está hablando. Mira, el salmo, aquí nomás en el Salmo 18, en el Salmo 18, verso 30, y dice, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Wow. ¿Qué significa que la palabra de Dios es intachable? Quiere decir que no tiene tacha. ¿Qué es tacha? Cuando sacamos los errores. Esto no está bien, esto tampoco. No, la palabra de Dios es intachable. Es decir, que no contiene errores. En la inspiración original del Señor, la palabra no tiene errores. Ahora, ¿qué significa esto? Que es inerrante. Inerrante. Ese es un término que se ha comenzado a usar hace 100 años, pero que se ha creído durante toda la historia de la iglesia. No necesito decir que, como algunos hermanos dicen, no, pero la inerrancia recién empezó en Estados Unidos, en el Concilio de Chicago. Eso lo hablaremos otro día. Si quieres, lo hablamos en el Zoom. Pero la Biblia me está diciendo, la Biblia misma me dice que la palabra del Señor es intachable. Y esto no ha sido escrito en el siglo XX. En la misma Biblia, Dios nos está diciendo que la palabra es intachable. Por tanto, la palabra es inerrante. No tiene errores. No tiene errores. Es más, es tan pura, es tan inerrante, es tan intachable, que recuerda, la palabra del Señor, es Dios hablando. ¿Tú crees que Dios tiene tachas? ¿Tú crees que Dios tiene errores? Pues no los tiene. Así que la palabra de Dios, al ser la palabra del mismo Dios, no tiene errores. Escudo es Dios. Este Dios que da esta palabra sin error, es escudo para los que en Él se refugian. Cuando tú comienzas a buscarle errores a la palabra, te estás saliendo del escudo. Estás dejando de confiar en aquel que es el único que puede ser tu escudo, el único que puede justificarte, el único que puede perdonarte, el único que puede salvarte, el único que puede lavarte de tus pecados, el único que envió a su Hijo y el único que sacrificó a su Hijo por ti, que es el mismo Dios, el único cuyo espíritu inspiró esta palabra y el único que te está hablando en este momento con el Salmo 18, porque no soy yo, te lo estoy leyendo. La palabra del Señor es intachable. No es el pastor Mega, no. Es la Biblia la que te dice que la palabra de Dios es inerrante. Es inerrante en sus originales, en la inspiración. Y es infalible, porque al no tener errores, es infalible para lo que fue escrita. Amén. La palabra de Dios es infalible para lo que fue escrita. ¿Qué quiere decir? La Biblia no está escrita para que saquemos textos de contexto, ¿no? Y nos creamos falsas esperanzas o fantasías, o creemos algunas especies de dogmas particulares, o creamos que sirve para otras cosas. La Biblia no está hecha para que repares un automóvil. La Biblia no está hecha para que te diga cómo vestirte. La Biblia nos da principios de decoro, de pureza, pero no te dice usa esto, no. Entonces, la Biblia es infalible para lo que fue escrita. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para comunicarnos acerca del mensaje de transformación y de redención de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia. Y a eso, ¿sabe cómo se llama? Teología bíblica. ¿Cuál es el hilo que te conduce, que une todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, como decía un hermano, de tapa a tapa? Bueno, hablando de los códices, que son este tipo de libros que se llaman códices, porque los rollos no tienen tapas. Bueno, entendemos entonces que Cristo Jesús es el mensaje de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el mensaje. Por tanto, es infalible para lo que fue escrito. Y entendemos entonces, ¿no? Si es inerrante, o sea, si no tiene tacha, si es infalible, entonces necesito algo más, porque lo demás tendría errores. Si busco algo fuera de lo perfecto, es imperfecto. Todo lo que está fuera de lo perfecto, acá está lo perfecto. Lo que está alrededor de lo perfecto es imperfecto, porque es lo único perfecto. Entonces, si yo busco algo, ¿necesitaré algo más? No, ¿verdad? Por tanto, es suficiente. La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible y la Biblia es suficiente. Este salmo, este pequeño
pedazo del Salmo 18 nos dice tantas cosas maravillosas, entonces debemos entenderlo de esa manera. Vamos a ver otro salmo, Salmo 119, verso 89. Mira lo que dice el Señor, dice el salmista en adoración: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Wow. No solamente es, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, la palabra del Señor. ¿Qué es la Biblia? La palabra limpia y pura. ¿Qué es la Biblia? La palabra limpia, pura, inerrante, infalible y suficiente. Y es eterna. La palabra de Dios es relevante ahora y siempre. No es que es la palabra de hace 2000 años, de hace más de 3000 años, que ya no es ahora relevante. La palabra de Dios es relevante para todas las épocas. ¿Por qué? Porque no está sostenida sobre el contexto cultural en el que fue escrita, sino por la teología que tiene. Es decir, por la comprensión de Dios a través de Cristo Jesús, que ya vimos que es el hilo conductor, que uno puede tener, que entiende, que empapa todo este mensaje. Eso es lo que le hace que esté firme en los cielos. Es decir, los cielos, tú sabes que no es el espacio y la atmósfera terrestre. Los cielos son la dimensión de Dios, la presencia de Dios mismo. Y en eso está constituido. En que Cristo, Dios en la carne, el Dios trino en realidad es lo que le da firmeza y eternidad y relevancia eterna a esta palabra que es limpia, ¿no? Esta palabra que es pura, que es voz de Dios, que es como plata refinada, que es infalible, suficiente, inerrante. Es Dios mismo el que le hace ser segura. Entonces, como te decía al principio de la presuposición, si Dios escribió las escrituras, si Dios inspiró las escrituras, si es la voz misma de Dios, entonces es un fin último y no se puede refutar. Vamos al Evangelio, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mismo Jesús va a hablar acá. Cristo dice 4:4. Mateo capítulo 4, verso 4. En medio de la tentación, el Señor le responde a su adversario, el enemigo, a Satanás, al mentiroso. Le dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros tenemos alimentos físicos, tenemos alimentos para que el Señor permite que nosotros podamos consumir para poder guardar nuestro cuerpo y seguir viviendo hasta el día que lo desee. Pero el alimento espiritual, y no solo espiritual, sino que tanto tu cuerpo como tu alma alimenta tu vida, tu ser mismo, es la palabra de Dios. Porque, te repito, y no me canso porque estamos estudiando estos textos, es pura, es infalible, es inerrante, es suficiente, es una palabra limpia, es eterna, sostenida por Dios mismo. Entonces, ¿qué otra cosa puede alimentarte espiritualmente? Dime. ¿Algún tipo de religión? ¿Algún tipo de obras que tú constantemente hagas para calmar tu conciencia? ¿Eso va a alimentarte espiritualmente? Eso no sirve de nada. La palabra de Dios siendo meditada, contemplar a Cristo en las Escrituras es lo único que va realmente a santificarte, que va a alimentarte y que va haciéndote crecer en gracia. Amén. Finalmente, vamos a Juan, capítulo 10 también en el Nuevo Testamento, verso 35. Pequeño extracto, vamos a leer. Simple, dice: la escritura no puede ser quebrantada. Wow. Entonces tú dirás, pero pastor, yo mismo he quebrantado las escrituras. Aún en mi carne a veces la quebranto. Aún ahora, ¿no? O sea, como Pablo, tengo esa lucha miserable de mí y la quebranto. Y el mundo entero que no conoce a Dios, los que no conocen al Señor, la quebrantan como el pan de cada día, como respirar. Con respirar quebrantan. Entonces, ¿qué está pasando? No significa aquí que algunos no lo van a quebrantar en ese sentido, sino que la escritura no va a ser avergonzada. La Biblia es el estándar con el cual seremos juzgados un día. O estás en Cristo, o no vas a tener argumento contra la palabra de Dios, porque la justicia de Dios no puede ser quebrantada, y la palabra es su justicia también. La escritura no será quebrantada. Las palabras de Dios se van a cumplir. ¿Te das cuenta? Llegarán a ocurrir. Y tú en un juicio justo no podrás levantarte contra los argumentos de Dios. No vas a quebrantarlo. Él te va a quebrantar a ti. Porque Dios es justo en sus juicios. Y tú lo sabes porque tienes algo llamado conciencia. Y en este momento tú lo sabes. Tú sabes que has roto la ley de Dios. Tú sabes que eres culpable en un juicio justo. Y sabes que no tienes ningún tipo de argumento contra Dios. No tienes ningún tipo de argumento contra su palabra.
Por eso es el llamado de arrepentimiento, porque el Señor dice el que viene y toma gratis el agua de vida eterna, ¿ves? Porque Él a través de Cristo Jesús ha cumplido con pagar esa justicia. Por eso Él, Cristo, es nuestra justicia. Pero eso sí, si a ti se te ocurriría que la palabra puede ser quebrantada, o sea, que en el sentido que en el juicio o en un juicio justo tú podrías decirle, yo no he sido, no vas a poder escapar. Es más, en este momento te repito, tú sabes que no escapas. Entonces, para terminar este primer punto, con 5 versículos hemos visto que la Biblia no es un libro cualquiera. ¿Qué es la Biblia? No es un libro cualquiera. De acuerdo con estos pasajes, entonces apunta, de acuerdo con estos pasajes, ¿qué es la Biblia? Uno, la Biblia es la voz misma de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Uno, Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra del Señor. Dos, que hemos visto que esta palabra es intachable, inerrante, infalible y suficiente. Puedes apuntarlo también. Acuérdate, ¿qué es la Biblia? Intachable, es decir, inerrante, infalible y suficiente. ¿Qué más hemos visto? Punto 3, es eterna. Son verdades relevantes y para siempre, sostenidas por el mismo Dios del cielo. Son verdades eternas, verdades relevantes, infalibles, intachables, sostenidas por el mismo Dios del cielo. Punto 4, la vida del ser humano depende de la palabra de Dios. Porque al final es esta palabra la que nos va a hacer nacer de nuevo y va a decidir nuestro destino eterno. Es la que va a confrontar nuestro corazón, que va a usar el Espíritu Santo para hacerte nacer de nuevo. Acá estamos entre cristianos, esta es una clase para cristianos. Tú estás acá porque el Espíritu Santo te ha redargullido de pecado y de repente lo está haciendo en este momento. Y tú sabes que es la palabra de Dios que acabamos de tocar la que abre tu corazón. Estas palabras, para terminar, punto 5, ¿qué dice? No pueden ser quebrantadas. O sea, nadie podrá argumentar en contra de las Escrituras. Nadie va a poder decirle al Señor, estás mal. Nadie va a poder juzgar a Dios. Él es el juez, no nosotros. Por eso a mí no me gusta mucho, cuando converso con una persona no creyente, empezar con las evidencias. Que no estoy en contra de eso. Me encanta usar las evidencias. Pero tengo que empezar de la presuposición. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser a un incrédulo el juez de Dios. Dios no puede ser juzgado por nosotros. Yo no puedo dejar que el incrédulo decida si Dios existe o no. Yo le voy a presentar la verdad de que existe. Y de ahí le voy a permitir que él lo niegue o lo acepte. Pero al final, él no es el juez de Dios. Sino que su corazón entenebrecido no lo va a querer ver. Va a querer tapar el sol con un dedo. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Pero yo no le voy a permitir que él sea el juez de Dios. Debo empezar por la gran presuposición, por la base de mi pensamiento, por las Escrituras, y de ahí construyo, y ahí puedo usar evidencia, Biblia, y traer a las personas no a ganarles un debate, sino al arrepentimiento para con Dios. Amén. Eso es lo que siempre anhelamos como creyentes. Entonces el punto 1, ¿qué es la Biblia? Palabra de Dios, intachable, inerrante, suficiente, eterna, relevante, vital para la vida de cualquier ser humano y inquebrantable. Vamos a pasar al punto B, que tiene que ver mucho con lo que hemos visto. Al decir la palabra es de Dios, entonces muchos pueden decir, entonces Dios la dictó de alguna forma como Mahoma escribió el Corán, algo así, que dice que Dios le dictaba y él entraba en un trance y comenzaba a escribir. No. Vamos a hablar de la inspiración realmente como ha sido en las Escrituras. Así que, a diferencia de cualquier cosa que tú puedas leer de cualquier libro histórico, la Biblia es escrita por Dios a través de seres humanos. Tiene autor divino y también tiene autores humanos. Y no tienes por qué avergonzarte de decir eso. Cuando un incrédulo te diga, pero la Biblia es escrita por hombres. Pues sí, ni modo que por chimpancés, ¿no? Ni modo que por elefantes. Pues es escrita por hombres. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las Escrituras son el producto de Dios inspirando y usando autores humanos para escribir sus perfectas santas palabras sin error o defecto. Lo que Dios quería comunicar a su pueblo fue revelado a autores humanos por medio del Espíritu Santo. Amén. Este Espíritu Santo entonces les permitió hablar o escribir esta revelación en sus propias palabras, en sus contextos, sin error u omisión, porque eran supervisados por esta palabra, eran llevados por el Espíritu. Ahora, a veces nosotros decimos, el autor inspirado dijo, está bien, pero no hay que confundir. El autor inspirado significa que en el momento que escribió lo que está en el canon es inspirado. No significa que el autor estaba en un estado de inspiración constante.
Lo que Jeremías escribió era inspirado, pero lo que dijo y no está en la Biblia no es inspirado. De repente tenía otros pensamientos, ¿no? Recuerda que es un ser humano, como el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios vemos que él dice que les escribió una carta anterior. En realidad, primera a los Corintios es segunda a los Corintios, y segunda a los Corintios es tercera a los Corintios. Pero la primera carta nunca se encontró, no se sabe nada de ella. Ahora, ¿qué pasaría si la encontrara? ¿La tenemos que meter a la Biblia? No, porque no es inspirada por Dios. Sería una carta que podríamos tomarla como histórica, ¿no? Para ver más o menos contextos históricos, pero no es inspirada por Dios. No está en el canon de las Escrituras, y eso lo vamos a ver más adelante. De modo que desde el inicio, desde que inspira a Moisés para escribir el Génesis hasta Juan al Apocalipsis, los libros de la Biblia se presentan como la palabra de Dios y como verdaderos, y como hemos visto hace rato, al ser suficientes, son autoritarios. Amén. Entonces la idea de que la Biblia es la palabra de Dios se remonta hasta los primeros libros de la Biblia que el Señor nos ha dado. Cuando vemos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, como Dios le entrega los 10 mandamientos a Israel y otras leyes, y las cuales fueron escritos, por ejemplo, los primeros 10 mandamientos por su propia mano. Luego esas tablas se rompen y ya Moisés escribe otras. Pero les ordena guardarlas en el arca del pacto, ¿no? Las ordenan ahí, que era el símbolo de la presencia de Dios. O sea, la ley fue confiada a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ser enseñada. Se debía leer públicamente la palabra de Dios, para asegurar que el pueblo la recuerde siempre. Amén. Como dice el hermano Luisa García, claro, es la inspiración es orgánica. Amén. Y al pueblo se le prohibía rotundamente añadir o borrar algo de lo que en la Escritura estaba. Eso lo podemos ver luego en Apocalipsis, ¿no? Pero es que siempre la Biblia tiene el mismo mensaje. Vemos entonces esta misma comprensión en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la misma comprensión de lo que era inspiración y de lo que era la autoridad de la Biblia que el Antiguo Testamento. Vamos a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13. Ya, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque al oír ustedes la palabra de Dios, le está hablando a la iglesia, que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo habla de que ellos tenían la misma reverencia por la palabra de Dios y la tenían por autoridad tanto como la del Antiguo Testamento. Cada palabra de la Biblia, cada libro, cada epístola, cada carta, cada narrativa son igualmente inspirados y autoritarios. Recuerdo un hermano con buena intención tal vez, pero de repente, bueno, muy confundido, decía, por ejemplo, yo no creo lo que dice tanto Pablo, yo solamente leo más lo que dice Jesús. O decía, bueno, Jeremías habrá dicho tal cosa, pero yo prefiero escuchar lo que dice Jesús. Está cometiendo un error muy grave. Un error muy grave de tomar lo que te conviene o lo que le conviene a tus posturas de las Escrituras para poder argumentar. Y eso es muy triste porque estás descanonizando o quitándole autoridad a ciertas partes de la Biblia. Había un hombre en los primeros siglos de la iglesia que fue considerado un hereje porque lo que hizo fue un brutal, se llamaba Marción, y él creó su propio canon. Como era antisemita, desapareció el Antiguo Testamento, desapareció los evangelios que iban dirigidos a los judíos, se quedó con algunas cartas, nada más. O sea, él agarró un cuchillo, hizo lo que quiso, hizo su ensalada, porque otro no le convenía a la teología particular y personal que él tenía. Entonces nosotros no podemos caer en esto. Para nosotros los 66 libros de la Biblia son autoritarios. Entonces debemos entender así. Los profetas del Antiguo Testamento trataron a los libros de Moisés como inspirados y autoritarios. Luego vemos a Jesús, que trata todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, de la misma forma. Entonces, tenemos que entender que, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús discutiendo y defendiendo las Escrituras. Entonces, no es solo que la Biblia contiene la palabra de Dios como si fuera alguna especie de teología dálmata, ¿no? Como con varios puntos que tenemos que ordenar a ver cómo los encontramos. No, la palabra de Dios, y cada palabra es la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia tiene la misma autoridad. No es que una parte está más inspirada que la otra y esta parte tiene más autoridad que la otra. Una cosa es que estudiemos la Biblia en su contexto
y que los textos difíciles los estudiamos a la luz de los textos más claros, y que la interpretación de la Biblia sea la misma escritura, que es diferente, porque estamos estudiando el completo cuerpo de la Biblia, todo el cuerpo doctrinal. Es muy diferente a quitarle autoridad a partes de la Biblia a favor de otros, porque la Biblia no está en contradicción para nada. Entonces ese es un gran problema que podría venir a nuestro corazón si no nos damos cuenta. Hay una doctrina que es bien clara y que creemos todos los cristianos, y es que cada palabra de la Biblia en los originales está inspirada por Dios, cada palabra. Eso se llama la inspiración plenaria. Apúntalo. La Biblia está inspirada plenariamente, la inspiración plenaria de las Escrituras. Y eso es otra cosa vital. Si tú no crees en la inspiración plenaria, vas a cometer los errores de Marción. Como dice un hermano ahí que es un loquillo, es un locazo. Y así hay muchos hermanos confundidos, como el que te cuento, porque no era de una secta, era un hermano cristiano, pero tenía esa idea de que no, que Jeremías dice eso y está bien, pero Jesús lo corrigió, prácticamente está diciendo, o sea, lo contradice. No, hermanos, no es así. Tenemos que entender que así como Jesús está en la narrativa histórica de la Biblia, también está Jeremías. Aunque Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, pero Dios ha permitido que toda su palabra, toda, es la palabra escrita de Dios, como vimos en los Salmos hace rato. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es Dios mismo. O sea, el mismo que inspiró a Mateo, Lucas, Marcos, Juan, inspiró a Jeremías, inspiró a Isaías, a Miqueas, a Abdías. Es el mismo. Es la palabra, esa palabra impulsados, es la misma que describe la barca de Pablo en Hechos, que es impulsada por la tormenta, esa misma palabra. Es decir, es llevada. Cuando hablamos de las Escrituras, entonces a menudo le llamamos inspirada, y literalmente inspirada por Dios. Eso lo vemos también en un versículo muy conocido, ¿no? En 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra theopneustos significa exhalada, no solamente inspirada en el sentido del concepto romántico que tenemos ahora, ¿no? Que tú dices, esa musa me inspira para escribir un poema, ¿no? O esta experiencia me ha inspirado a escribir una novela. O de repente, no sé, creo que ahora usan esta palabra los diseñadores, ¿no? O sea, veo un trabajo artístico y bueno, me inspira, ¿no? Entonces ya lo voy a hacer a mi manera. No, esto no es una inspiración así, romanticoide. Esta es una exhalación, es como que Dios impulsa a los escritores bíblicos. Entonces hay que entenderlo de esa manera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia sostiene realmente esto, ¿no? Bueno, un montón de volúmenes se han escrito sobre esto, pero permítanme hacerle un resumen, porque esta clase ya saben que es para hermanos, no es para un seminario gigante. Puedo estar tentado ahorita para abrir una carpeta y sacar un montón de libros, pero no. Vamos a la historia. Bueno, la historia misma ha mostrado que la Biblia tiene un increíble historial que supera a sus críticos, la verdad. La mayoría de los críticos de la Biblia quieren refutar y sostienen que no puede ser, por ejemplo, que cierta parte de las historias bíblicas se realizaron en lugares que la Biblia registra pero que no se pudieron encontrar. Y eso luego te hacen una comparación, pero mira, también descubrimos lo mismo del libro del Mormón, por ejemplo, que tiene varios lugares arqueológicos y personajes que no son históricos, que José Smith mintió y creó un cuento. Pero es muy diferente. O sea, no tiene nada que ver. José Smith escribió en el siglo XVIII. Escribió mentiras en el siglo XVIII. La Biblia tiene el tiempo a su favor. Ha sido probada por la arqueología. Amén. Entonces, digamos que muchos siglos a veces negaban incluso la existencia de algunas ciudades históricas de la Biblia, pero oh sorpresa, ¿no? Una excavación y se descubrió. Se revela la evidencia de que existió. Entonces hay muchos ejemplos como este, pero el problema para establecer esto es que nos estaríamos centrando solamente en defender la Biblia a través de las evidencias. Y como le digo, yo prefiero defenderla a través de la misma escritura, ¿no? Pero como te digo, hay una evidencia a veces. No podemos verificar todo en realidad en la misma Biblia a veces. Hay un camino mucho mejor. Pero en el Antiguo Testamento, vamos a ver algo. Nosotros tenemos el
el privilegio para poder, por ejemplo, darle sostenimiento al Antiguo Testamento, bíblicamente claro, sin evidencia ahora, solo con evidencia interna, se llama la evidencia interna, la que está acá mismo. Encontramos a Jesús mismo, ¿no? Como les dije hace rato, defendiendo. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es infalible, inerrante, suficiente, y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él afirmó que resucitaría de los muertos. Él resucitó de los muertos. Eso lo convierte en la fuente más confiable de la historia. Las palabras de Jesús se convierten en la fuente más confiable de la historia. Y él dijo que las cosas del Antiguo Testamento no pueden ser quebrantadas. Él dijo que el Antiguo Testamento sería cumplido hasta la última coma, la última tilde. Él anunció que el Antiguo Testamento era autoridad. Incluso argumentaba en tiempos verbales en algunos versículos. Así que, por ejemplo, en la tentación él responde con el Antiguo Testamento. Él usa la palabra de Dios como autoridad. Amén. Así que tenemos la misma opinión de Jesús. Para argumentar internamente sobre el Antiguo Testamento, bueno, tenemos la opinión del mismo Cristo, dándole autoridad al Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento se podría parecer más complicado, porque Jesús ya elevó a los cielos, pero sus discípulos recibieron un mensaje. Y les dijo que sería escrito en Juan 14, vamos a leerlo, Juan 14, 26. Los discípulos recibieron un mensaje de parte del Señor. Y era dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta profecía se llega a cumplir, ¿no? Cuando cientos de cristianos llenos del Espíritu Santo en el primer siglo empiezan a reconocer que muchos de los escritos de los discípulos de Jesús eran inspirados y comienza a formarse el canon, comenzamos a recibir el canon del Nuevo Testamento. Ellos reconocían estos escritos como inspirados, desde que Pedro reconoce incluso a Pablo como autor inspirado, como escritura, ¿no? Vemos eso en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 16, ¿no? Vamos a leerlo. Acá está, dice 2 de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, las cartas de Pablo. Casi en todas sus epístolas. O sea, el mismo mensaje de Pedro, dice, es el mismo mensaje de Pablo. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos, o sea, gente que no conocía mucho, e inconstantes, o sea, gente que no es cristiana, que anda de acá para acá, tuercen, como también las otras escrituras, el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Pablo, el apóstol Pedro reconocía, no, digamos, en ese tiempo no la canonicidad, porque no había canon, solamente tenían el canon del Antiguo Testamento, pero la inspiración de parte de Dios, la sabiduría celestial e inspirada de Dios en los escritos del apóstol Pablo. Entonces, él enlista los escritos de Pablo junto con el Antiguo Testamento, los mete ahí junto como escritura. Y más allá de eso, bueno, también podríamos decir nuestra propia experiencia con las escrituras, ¿no? Mientras más tiempo yo pase estudiando la Biblia y mientras más la veo encajar impecablemente, cuando tienes una teología bíblica que va a crecimiento, aún las piezas escritas con miles de años de diferencia, porque leo Génesis y luego leo Pedro, entonces más siento cómo la obra de Dios está ahí. Sé que es algo de lo cual no puedo depender simplemente el factor humano. Me doy cuenta que esto es inspirado, todo encaja como un rompecabezas perfecto. Entonces hay que verlo de esta manera. ¿Ya? Hay que verlo de esta manera. Lejos de la Biblia tener contradicciones, ser una contradicción, un problema, hay que entender que hay mucho más que se pudiera decir acerca de la revelación de la naturaleza de las Escrituras, pero vamos a resumirlo entonces, todo lo que estamos hablando en que, como les dije al principio, hay un origen divino y hay un origen humano. Hay una autoría humana, perdón. Entonces, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos y en su bondad Él se ha revelado, ¿no?, a nosotros en las Escrituras para que podamos conocerlo. Por otro lado, también hay que entender que Dios es bondadoso. Dios es bondadoso al escoger autores humanos para que podamos entenderlo, ¿no? Para que podamos entender la palabra de Dios y tener lo que necesitamos, como dice 2 de Pedro también en el capítulo 1, verso 3, dice, para una vida en santidad. Saber que la Biblia es verdadera debería
hacernos anhelar, como le dije al principio, desesperarnos por estudiarla, para encontrar más y más de lo que Dios está haciendo y nos está diciendo. Amén. Si tienes alguna otra pregunta acerca de la inspiración, entramos al Zoom más tarde también. Entonces, en resumen de este punto, nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta y sin error. 2, 3, que es una fuente de información confiable y entendible sobre cuál los cristianos pueden asegurar su eternidad. Amén. Entendemos entonces que por esto es también suficiente y que para seguir a Dios no necesitamos nada más de lo que Él nos haya dado en la Biblia. No hay salvación fuera del mensaje del Evangelio. No le podemos agregar nada al mensaje del Evangelio externo. Ninguna buena tradición o falsa tradición. Nada le podemos agregar. La falsa tradición tiene que ser desechada. Y la buena tradición, si la sigues para la gloria de Dios, bien, si no, igual. Como dice Romanos 14, no podemos juzgar al criado ajeno. Pero no le puedes agregar esa buena tradición al estándar para medirle la cristiandad a nadie. No es Cristo más esto, Cristo más esto, Cristo más esto, lo que determina si eres creyente o no, es Cristo nada más. Tu vida entregada a Él. Tu esclavitud a Él, como dice Pablo. Tú eres un siervo del Señor. Ahora, también había unas preguntas que me hicieron antes de esta clase, y era si, bueno, hablando ya de no de los originales o inspirados, sino de las copias que tenemos. ¿Son nuestras copias confiables? ¿Son las copias que tenemos confiables? ¿No? Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Que podemos decir, bueno, está bien, entonces los cristianos de los primeros 2, 3 siglos, supongamos que mantenían la línea, tenían los originales inspirados, unas copias muy fidedignas, pero ¿qué hay de nosotros 21 siglos después? ¿No? ¿Qué hay de nosotros? ¿No se habrán perdido cosas con el tiempo? ¿No será como dicen por ahí los mormones, que la Biblia fue deteriorada, como dicen algunas otras sectas, o como dicen los musulmanes también, ¿no? Por ejemplo, ellos afirman que nosotros tenemos una versión irremediablemente corrupta? ¿Cómo sabemos que los musulmanes están errados, ¿no? ¿Cómo podemos demostrarles que están errados? Entonces es importante que nosotros entendamos que podemos tener la plena garantía y la certeza también de que, aunque sí, la Biblia es inerrante en sus originales, nuestras Biblias modernas son confiables y autoritarias, al igual que los textos originales. Y esto lo vamos a ver a través de algunas pruebas de fiabilidad. Ahora, eso sí les voy a decir. Tanto hablo de Biblias de equivalencia formal. ¿Qué son Biblias de equivalencia formal? Biblias de equivalencia formal son Biblias que están hechas en un lenguaje un poco más antiguo, pero que se acercan más a las formas de hablar del original. Por ejemplo, los hebreos tenían muchas repeticiones, ¿no? O muchas formas de hablar, digamos, que son repetitivas, valga la redundancia. Por ejemplo, y confesé con mis labios. Pues ni modo que vas a confesar con las orejas, ¿no? Cosas así. Entonces, o te decían, por ejemplo, oídme con tus oídos, ¿no? ¿Escuchado? Sin embargo, hay otro tipo de Biblias que sin alejarse de los originales, bueno, de las copias más antiguas, de los manuscritos más antiguos, con un muy buen trabajo de crítica textual, con un muy buen trabajo de traducción, simplemente te dicen, y dije, y escuché, y oí, porque son Biblias que se llaman de equivalencia dinámica o funcional, que son un poco más modernas. Por ejemplo, entre las formales veríamos la Biblia de Jerusalén Católica, podemos ver la Biblia Reina Valera, en todas sus versiones de Valera, podemos ver la Biblia de las Américas, ¿no? Y dinámicas funcionales podemos ver la NBI, la famosa NBI, que muchos usamos a veces, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy. Biblias que tienen un lenguaje, no son paráfrasis. Aquel hombre de Dios sano, pero de repente un poco muy marcado con alguna postura que te diga que son paráfrasis, es mentira, no son paráfrasis. Se ve que de repente no ha leído mucho de crítica textual. No son paráfrasis. Solo son Biblias con un lenguaje más actual. Ahora, si tú eres pastor en este momento y vas a hacer exégesis, vas a trazar el texto, yo te recomiendo más las Biblias funcionales, porque tienen las formas. Por ejemplo, Raquel, Lía y Jacob se están escapando de Labán, los descubre Labán porque Raquel, como siempre, malcriada, le robó sus ídolos a su papá. Entonces, que demuestra que en su corazón todavía tenía idolatría.
le esconde los ídolos, pero al ver la desesperación, porque el mismo Jacob le dice, el mismo Israel le dice, bueno, si le encuentras a alguien acá los ídolos, mátalo. O sea, haz justicia, pues, ¿no? O sea, me someto, porque es tu tierra, son tus leyes. Entonces, ella se asusta. Se mete a su tienda de campaña y los esconde en unas mantas y se sienta ahí. Entonces, en las versiones de equivalencia formal, generalmente dice, padre, él entra a buscar los ídolos y ella se sienta. Y él le dice, padre, estoy con la costumbre de las mujeres. Entonces, muchas personas que de repente no han leído mucho las Biblias formales o nunca han leído una Biblia, tú le dices eso y te podrán preguntar, pero ¿cuál de las costumbres? Las mujeres tienen muchas costumbres. En cambio, la equivalencia funcional dicen cosas como estoy con mi periodo, estoy con mi menstruación, estoy con mi mes. Entonces, es lo mismo, ¿ves? No se ha alejado para nada, sino que acá tiene las formas de hablar de ese tiempo, ¿entiendes? Así. Entonces, vamos a ver 3 pruebas de fiabilidad, 3 pruebas para comprobar acerca de la veracidad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Primero vamos a ver la cantidad de los manuscritos. ¿Cuántos manuscritos habremos descubierto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Segundo, vamos a ver la calidad de estos manuscritos, ¿no? ¿Son los manuscritos que tenemos consistentes o presentan variaciones? Tercero, el intervalo de tiempo, ¿no? El intervalo de tiempo entre cuando el manuscrito original fue escrito por el autor y los manuscritos más antiguos que tenemos en nuestra posesión, ¿no? Las que tenemos actualmente, ¿no? Generalmente, cuanto más corto ese intervalo, o sea, mayor es la fiabilidad. Entonces vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Vamos a ver la cantidad de manuscritos. Y debemos admitir, porque he estado leyendo algunos libros de esto y como la mayoría de libros de la antigüedad, la verdad, la mayoría de libros de la antigüedad, que hay relativamente del Antiguo Testamento pocos manuscritos. Y esto es debido a que eran elaborados con pieles. Generalmente sus papiros eran, bueno, no son papiros, perdón, tenían pieles de animales que no duraban tanto como las tablas de arcilla que usaban los sumerios que hasta ahora quedan. Y el Antiguo Testamento fue escrito por gente nómada además de esto, ¿no? O sea, gente que paraba trasladándose de un lado a otro, o sea, los israelitas, y que estuvo bajo mucho tiempo por subyugación política, ¿no? Siempre eran conquistados por alguien. Y entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces los escribas hebreos, orgullosos en su afán de que no sea profanada la palabra de Dios, pues enterraban los manuscritos desgastados, defectuosos o los quemaban. Por supuesto, esto ha traído un efecto negativo en la cantidad de manuscritos con los que podamos contar en este tiempo, ¿no? Pero vamos a ver una cosa mejor. Aunque tenemos pocos manuscritos, esto cambia un poco y se vuelve algo positivo cuando hablamos de la trata, de la calidad de estos manuscritos. Entonces vamos a hablar de la calidad. Con respecto a la calidad, los manuscritos del Antiguo Testamento tienen una calidad, la verdad, casi excepcional. Y eso lo puedes ver en cualquier libro de crítica textual. Debido al buen trabajo, al trabajo esforzado y a la diligencia de los escribas. Especialmente de un grupo de escribas llamados los masoretas. Apúntalo, para no se te olvide, los masoretas, por eso a esto se le llama texto masorético a veces, ¿no? Los masoretas. ¿Qué hacían los masoretas? Copiaban el Antiguo Testamento. Ellos copiaron el Antiguo Testamento más o menos entre el siglo V y IX antes de Cristo. Y un erudito, estaba leyendo, un erudito lo decía de esta manera. Lo voy a leer, ¿ya? Es una cita. Dice así. Los masoretas tenían especificaciones no solo para la clase de pieles que debían usar y el tamaño de las columnas, sino que incluso había un ritual religioso que él escribía y debía realizar antes de escribir el nombre de Dios. Las reglas gobernaban qué clase de tinta debía usar, el espaciado entre palabras, y prohibían que escribieran cualquier cosa de memoria. Las líneas y hasta las letras eran contadas metódicamente. Si se encontraba un manuscrito que encontraba un error, era descartado y destruido. Extremo cuidado, amén. Eso nos asegura que haya calidad en el mensaje. Ellos no traducían, no copiaban por copiar nada más. Tenían un gran trabajo de copias. Tercer punto para ver la fiabilidad del Antiguo Testamento es el intervalo de tiempo, ¿no? O sea, a ver, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, en el año en que nació mi madre, fue un gran acontecimiento. Se desenterraron más de 100 copias del Antiguo Testamento, wow. Y estas copias databan entre los años 200 a.C. a 68 a.C. Un aprox. Y hablando acerca de la calidad de estos manuscritos, otro teólogo llamado Millar Burrows
que es un académico de la Universidad de Yale, acá tengo el cita, dijo esto. Voy a citar al que sabe. Es una maravilla, dice Burroughs. Es una maravilla que a través de algo como 1000 años el texto sufriera tan poca alteración. Pequeño, pero quiero que entiendas que esto lo hizo un académico que estaba estudiando esto. O sea, los manuscritos del Mar Muerto son casi idénticos a los mismos que ya se tenían, que databan de 500 a 1300 años antes de Cristo. Y estos de aquí tenían 200 a 70 años antes de Cristo y eran casi igualitos. No había habido distorsión en casi miles de años, en casi 1000 años. No había habido distorsión. Y esto muestra cuán cuidadosamente había sido transmitido el texto. ¿Te das cuenta? Por eso, aunque hay un poca cantidad, la calidad del texto y los años que vemos que han transcurrido del traspaso de este texto le dan una gran seguridad a esto. Como dice Roger, dice, los masoretas incluso tenían el rito de que no podían empezar a escribir la palabra. Bueno, claro, no podían. En resumidas cuentas, entonces, los rollos del Mar Muerto es una gran prueba y nos da un gran nivel de confianza de que nuestras copias son muy cercanas a los documentos originales. Por tanto, tu traducción es muy cercana también. Una confianza que no tenemos con ningún otro texto de hace tiempo atrás. Ningún otro texto. Amén. Ningún otro texto de esos tiempos tiene esa confiabilidad. Nadie se ha tomado ese trabajo. Vamos a ver ahora con el Nuevo Testamento y vamos a estudiarlo con los mismos 3 pasos. Vamos a empezar con la cantidad, luego con la calidad y luego con el tiempo. Amén. Entonces vamos con el Nuevo Testamento. Vamos con la cantidad de manuscritos. Acá sí hay más. Más o menos tenemos 5700 manuscritos. ¡Wow! 5700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y que oscilan más o menos desde principios del siglo II hasta el siglo XVI. Pero, ¿qué pasaría si le incluimos, o sea, si le sumamos a estos 5700 traducciones árabes, traducciones latinas, traducciones coptas, o sea, del norte del África? Tendríamos, hermanos, hasta 25.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver las pruebas. Basta con mirar los manuscritos griegos, mira, de 10 a 15 manuscritos de los que existen, de los primeros que te mencioné, de los 5700, de 10 a 15 manuscritos, ¿ya? Datan de los primeros 100 años después de que el original fue escrito. O sea, son manuscritos de 100 años después del original. Y cerca de 50 de los 5700 son de 200 años después del original. Te repito, de 10 a 15 manuscritos datan de 100 años después del original. Y 50 de los primeros, 200 años después del original. Ahora tú dirás, wow, mucho tiempo. No, este es un número muy importante si comparamos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, con otros escritos. O sea, vamos a la cultura popular, fuera de las escrituras inspiradas. ¿Qué otros escritos hay en la historia? ¿Qué otros escritos hay? Por ejemplo, te voy a citar 2 que tengo acá. Por ejemplo, consideremos los famosos anales, que son escritos de un historiador romano llamado Tácito, muy famoso, que incluso él habla acerca de Jesús. Pero de Tácito y de los famosos anales, solo tenemos una copia que data del siglo IX. 800 años después de ser escrito. Sin embargo, muchos son capaces de creer más en Tácito que en las copias del Nuevo Testamento. Cuando uno no quiere creer, simplemente se inventa lo que sea para no creer. Hay un gran escritor griego llamado Eurípides, y el mejor atestado de este escritor es un fragmentos, porque está por partes, tenemos cerca de 300 fragmentos de los escritos de Eurípides, pero los primeros fragmentos de Eurípides, al cual tanto se le admira, tiene 700 años después de que éste viviera. De la Didache son mucho después todavía. Te estoy hablando de los más cercanos. Pero te das cuenta que los de los más cercanos escritos de la misma Biblia, no de la Didache, sino de la misma Biblia, ¿no? De la misma Biblia tenemos 10 a 15 de los primeros 100 y tenemos 50 de los primeros 200. Sin embargo, muchos quieren creer en uno que tiene 800 y en 300, pero que tiene 700. Así que piénsalo de esta manera, para que tengas confianza en la versión que tienes también. El Nuevo Testamento no solo tiene 100 o a veces 1000 o tantos manuscritos como cualquier autor promedio clásico. Tiene mucho más, ¿ves? Dicho de esta manera simple, tenemos muchísimos más manuscritos para comparar unos con otros y asegurar que entendemos lo que fue escrito en los originales.
Y este trabajo de comparar los manuscritos más antiguos para ver qué es lo que fue escrito en los originales se llama crítica textual. O sea, estudio del texto. Para los que no saben, acá no están criticando a nadie, no es crítica textual. ¿No? Esta no es una batalla de los teólogos de Facebook, no. Esto es el estudio del texto. O sea, vamos a comparar los textos, los manuscritos, vamos a comparar todos los que tenemos, y ahora hay más manuscritos, mientras más encontremos, se va a mejorar este trabajo y se van a mejorar las versiones. Por eso algunos hermanos han considerado que la Biblia de las Américas es una versión que es mucho mejor, porque el trabajo de crítica textual ha sido mucho mejor. Recuerda que Erasmo de Rotterdam no tenía todos los manuscritos que se tienen ahora, y la Biblia de las Américas es un mejor trabajo que la Reina Valera, y yo estoy de acuerdo, pero no significa que no la uso, estoy usando Reina Valera. Ahora, no es una competencia de versiones. Hay que darle gracias a Dios cómo estamos avanzando, cómo el Señor va conquistando, cómo va construyendo la ciudad de Dios y vamos creciendo. Hay que darle gracias a Dios. Bueno, ahora entonces ya hemos visto esto, vamos a la calidad. Respecto a la calidad, voy a citarte también a los que saben. Acá hay unos eruditos, Gary Phillips, y voy a citarte a William Brown. ¿Ya? Gary Phillips dice, es cierto, con respecto a la calidad, es cierto. No obstante, la calidad de los manuscritos del Nuevo Testamento es inferior a los del Antiguo Testamento. Existen más interpretaciones variantes, aunque estas usualmente se deben a asuntos de ortografía u orden de palabras. No asuntos de doctrina, dice Phillips, no asuntos de doctrina. Sin embargo, antes de seguir te digo, porque aparecen unos locos a decir, lo han cambiado todo el Nuevo Testamento. Cuando veas un blog que dice estas cosas, denúncialo y busca algo que realmente te edifique, por favor. No leas a gente que no sabe y habla por hablar. Tienes que citar a los que saben. Como yo no soy crítico textual, te estoy citando críticos textuales. Yo soy pastor. Entonces, sigue hablando Phillips, pero yo soy un interrumpidor de lo peor. Perdóname, Phillips. Bueno, seguimos. Sin embargo, dice Phillips, debido a que hay tantos manuscritos del Nuevo Testamento disponibles, al comparar las lecturas, el original puede ser reconstruido, porque hay más. El resultado de la crítica textual es un texto casi puro, dice, y la mayoría de los problemas textuales restantes tienen respuestas razonablemente seguras. Por ejemplo, acerca de la interpolación. Por ejemplo, interpolación, vamos a primera de Juan capítulo 5, verso 7. Tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Y tú ves que no está en la NBI y salen hermanos a decir, la Biblia ha sido mutilada, o ves que el final largo de Marcos no está, la Biblia ha sido mutilada, pero hermanos, no se toman el trabajo de estudiar y simplemente creen que la Biblia Reina Valera ha sido inspirada así como está, ¿no? Que la Valera es la Biblia inspirada. Es más, creo que creen que la 60 es inspirada y las anteriores no, y la Biblia del Oso no. Pero bueno, es una broma. Pero tenemos que estudiar esto para entender qué es interpolación. Por ejemplo, este es un manuscrito y un teólogo hace una nota al pie de página. Me muero, viene un escriba, toma mi manuscrito y luego lo copia para acá, pero mi nota, que no era, en ese tiempo no es por acá, lo hacía acá al costado, la copia completa. Luego se muere, viene otro o lo traspasa y el otro lo copia, pero con todo y ya como está, con la nota agregada como si fuera texto inspirado. Y así comienza a haber una serie de manuscritos más tardíos, pero que tienen ese texto de 1 de Juan 5:7 que no está en los más antiguos. Por eso no decimos que es falso, sino que no está en los más antiguos, porque es una interpolación. Esa es una interpolación. Entonces, esas cosas se deben corregir con este trabajo de crítica textual. Y son por eso, como dice bien Phillips, se puede argumentar que algunas fallas tienen una explicación segura. Y esa es una de las explicaciones, por ejemplo. ¿Amén? Entonces no te asustes, porque al final no necesitamos este texto. No estamos negando la Trinidad, somos trinitarios. El que no es trinitario es un hereje y no es cristiano. Pero estamos diciendo que no se necesita este texto para defender la Trinidad. Y los críticos a veces entonces agarran y estas inconsistencias, por ejemplo, si no las explicas, ¿ves? Si no explicas estas inconsistencias, te van a decir que la Biblia no es confiable. Pero la verdad es que menos del 1% de estas inconsistencias serían verdaderamente significativas, ¿no? Para nuestra comprensión del texto. Los traductores de la Biblia no están tratando de esconder nada, simplemente están tratando de trabajar, hacerlo mejor conforme pasan las generaciones para mejorar la claridad del texto conforme a los originales. Tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Son buenas noticias, ¿no? Que Dios esté moviendo a su iglesia a trabajar bastante con esto. Entonces recuerda que, de nuevo, ¿no? Que el gran número de copias, que el gran número de manuscritos
significa que tenemos una piscina, ¿no? O sea, un montón, ahí tenemos como MacPato de profunda de textos que podemos examinar y que ahora somos capaces, como dice Phillips, de tener un texto puro, como los eruditos como Phillips lo llaman, ¿no? Vamos a ver ahora lo del tiempo, ¿no? Finalmente, lo del tiempo. Ya pasamos ahora a la prueba del tiempo. Recuerda que este es el periodo de tiempo que existe cuando el manuscrito original fue escrito y los manuscritos más o menos más antiguos que tenemos actualmente. El intervalo del tiempo para el Nuevo Testamento es muy corto para los escritos antiguos, lo que significa que el Nuevo Testamento es muy fiable porque es ahí nada más. Algunos de los manuscritos originales que tenemos datan de los 100 años estimados de la fecha del original, o sea, son a 100 años, o sea, es muy cercano al original. Y tenemos documentos ya en papiro, que es hecho con una planta, ahora sí las hojas. Otros más tardíos ya son códices, que son más tardíos. Pero hay algunos fragmentos de papiros que están dentro incluso de los 25 años del original, ¿eh? O sea, son no evangelios completos, cartas completas, pero fragmentos de papiro que son de los 25 años del original. Entonces, es genial eso. La conclusión, hermanos, es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son algunos de los textos que son más antiguos, pero más confiables que existen en la historia del mundo. Que nadie haga tambalear tu fe con argumentos necios que no tienen seguridad. Más bien, tú demuéstrales que tú tienes más seguridad. Que tú tienes más seguridad incluso, que hay más documentos y más testimonios de la existencia de Jesús a través de Josefo, de Tácito y otros, que del mismo Alejandro Magno. Sin embargo, nadie duda de la existencia de Alejandro Magno. Sin embargo, algún hombre se le alentaría a decir, no hay prueba de que existió Jesús. No, pues se ve que no has leído, pues compadre, ¿no? O sea, no es así. Debemos alabar a Dios, debemos alabar a Dios porque Él ha protegido, Él ha sustentado en su providencia su palabra a través de los años. Incluso ha salvado a muchas personas por 500 años con esta versión llamada Reina Valera. Recuerda, no estamos en contra de la Reina Valera, acá estoy usando. Dios ha salvado 500 años a personas con esta traducción. Nuestras traducciones son bien confiables. Nuestras traducciones son inspiradas por Dios, porque están basadas en la inspiración de Dios. Y esto muestra que Dios es muy bueno con su pueblo. Y es maravilloso. No hay forma de que nos puedan refutar con esto. Nadie puede hacer, como te repito, tambalear tu fe con esto. Entonces, para terminar, un comentario sobre la fiabilidad, ¿no? O sea, lo fiables que son las traducciones es que las copias que tenemos hoy, muy poco de nosotros de repente somos profesores de griego y hebreo, algunos tenemos que trabajar con algunos libros, pero utilizamos traducciones en español, lo que hace surgir preguntas como que ¿cómo podemos confiar en la Biblia si yo no entiendo griego y hebreo? Hay un profesor que se llama Gordon Fee, que hizo un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, junto con otro hermano apellidado Stuart, y él recomienda de que si tú no manejas los idiomas originales o no tienes libros al alcance que también te pueden ayudar, puedes tener varias traducciones. Recuerda que ahí ya está hecha la chamba, ¿ya? Para que te des cuenta, ¿ves? Tienes una Valera, tienes una de las Américas, un Dios Online, una NBI, una NTV. Compara. Ora al Señor, discierne. La palabra está ahí. La palabra está ahí para que la entiendas. La palabra está ahí en la Biblia para que la medites, para que la entiendas y en tu corazón para que la creas y para que la vivas. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor traducción? Hablando ya de traducciones, yo creo que las de equivalencia formal. Pero no le quito el mérito, como digo, para mí son iguales, ¿ya? Pero para hacer exégesis, para hacer un estudio, texto, palabra por palabra y hacer una serie de predicaciones expositivas, necesitamos las traducciones de lenguaje formal. Esa sería mi opinión, ¿no? Para terminar esta clase, hermanos, concluimos. No sé cuánto tiempo ha pasado, no siquiera puedo ver el reloj. La Biblia es la misma palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Concluimos así. Es la fuente de conocimiento y sabiduría más poderosa y disponible en cualquier lugar. Es la única fuente de revelación especial respecto a la naturaleza, planes y requerimientos que Dios tiene para con su pueblo y para con el mundo. Por lo tanto, y debido a las pruebas ya expuestas, la Biblia es confiable. Tiene todo lo que tú necesitas para saber cómo ser salvo y darle la gloria a Dios. Entonces, como cristianos, como que estamos acá hablando, entre creyentes, debemos entregarnos al estudio de este libro. Entrégate por completo, por favor. No seas un lector de paso de la Biblia. La Biblia tiene que estar en tu corazón, de tapa a tapa.
El estudiar la Biblia nos va a conocer más a Dios tal como Él se ha revelado y no estar imaginándonos un Diosito, sino te vas a tener un Dios poderoso, grande, gigante, un Cristo enorme, un rey sobre ti. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde lo vamos a aprender? En las Escrituras. ¿Y quién es Dios realmente? ¿Dónde lo vamos a ver? En las Escrituras. Amén. No hay nada más importante que eso, hermanos. No hay nada más importante que eso. Te voy a dejar una tarea, apunta, porque acá no les puedo escribir, apúntalo. De repente algunos hermanos ahí están que lo apuntan. Lee Lucas capítulo 24 del 13 al 35 y también el verso 44. Lucas capítulo 24 del 13 al 35 y también el verso 44. Léelo, medítalo, contempla a Cristo. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 versos del 20 al 22. Igual, medita en la palabra, que entre el Espíritu Santo, te llene el Espíritu Santo, te ilumine para que veas lo que dice la palabra. Segunda de Pedro 3.16, así como te acuerdas de Juan 3.16, Segunda de Pedro 3.16, léelo, medítalo, contempla a Cristo en esto. ¿Qué dicen estos versículos acerca de la fiabilidad de la Escritura? Amén. Pronto vamos a hablar de otros temas como el canon, ya vamos a profundizar un poco más en cómo se aceptó el canon, la inspiración y todo esto, pero espero que esta pequeña clase les haya servido, como a mí siempre me ha servido cuando medito en esto. Para mí, aunque pueda ser una clase, para mí es muy devocional, la verdad me llena mucho esto, me da más seguridad, me da más confianza en que acá Dios me está hablando y no lo voy a soltar nunca, que esto debe estar en mi corazón, esto debe estar en mi corazón, hermanos, y en tu corazón, en el corazón, en el mismo centro de su pueblo. Así como las escrituras, cuando Moisés tenía las tablas, estaban en el medio del pueblo, en el medio del tabernáculo, Dios estaba en medio de ellos, acá también Dios está en medio de ti, a través de su Espíritu Santo y su voz única que te habla. Amén. Vamos a crear ahorita un Zoom para poder hablar de este tema con aquellos que quieran entrar. Les vamos a poner el link acá en este mismo chat, en el mismo chat de este video. Cuando termine el video, vamos a poner el link ahí. Los que quieran pueden entrar y hacer preguntas, conversar del tema que estamos hablando de la Biblia. No me vais a preguntar otra cosa. Estamos hablando de la Biblia. Si siempre tenemos que ser ordenados. Amén. Vamos a terminar en oración. Inclina tu rostro. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias porque nos permites aprender más de tu inerrante, Señor, infalible, suficiente y autoritaria palabra, Señor. Tu voz misma que nos ha transformado, que nos ha llevado hacia ti, Señor, que nos ha hecho contemplarte, que nos ha hecho amarte, Señor, porque tú nos amaste primero al enviar esa palabra a nuestro corazón. Gracias por mis hermanos, gracias por cada familia de mis hermanos. Cuida a tu pueblo, Señor. Haznos fuertes, Señor, para que cuando acaben estas pruebas que tú permitas en este mundo salgamos más fortalecidos a conquistar esta tierra, Señor, que tú quieres que conquistemos para tu gloria, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos el próximo jueves en la misma hora y en el mismo canal. Chao. Martes, el próximo martes. Ya me hicieron acordarse. Estoy perdido en el tiempo.